vamos a trabajar o vamos a empezar a estructurar la realización o la formación de un expediente administrativo. Así es como lo identifica el programa. Pero antes de nosotros adherirnos al uso de ese término, que particularmente no me gusta, pues vamos a identificar unos aspectos que yo espero ya ustedes lo tengan manejado, pero necesito que puntualicemos algunas cosas para que podamos entendernos mejor e ir contextualizando lo que se trata o de lo que vamos a trabajar. Miren, cuando hablamos de las atribuciones de un tribunal, de cualquiera, pero vamos a iniciar con el Tribunal de Tierras como primer órgano, luego hablaremos de los apoderamientos de los demás órganos de la jurisdicción. Tenemos que ubicarnos en dos contextos principalmente, la jurisdicción graciosa o administrativa y la jurisdicción judicial o instancia controvertida. Bien, cuando hablamos de jurisdicción graciosa, les repito, en el Tribunal de Tierras o en cualquier otro tribunal, estamos centrados en sede judicial, es decir, estamos frente a un tribunal. Sin embargo, estamos frente a un tribunal que, a pesar de estar ejerciendo la jurisdicción, es decir, la función de juzgar, no está frente a dos adversarios. Está actuando a requerimiento de una persona o de un usuario o de una parte que, en ausencia de contraparte, está requiriendo del tribunal una actuación. Generalmente es una actuación que la ley o el legislador ha dispuesto que deba ser presentada ante la supervisión de un juzgador o de un tribunal. Esta supervisión judicial, por decirle de alguna manera, responde a la naturaleza del acto de que se trata o a la condición o la calidad de la persona que está involucrada, por ejemplo, cuando tenemos menores de edad o personas con incapacidades. En contraposición a la jurisdicción graciosa o administrativa, pues entonces coexisten dentro del ejercicio de la función jurisdiccional la jurisdicción o las atribuciones judiciales o controvertidas. Cuando pensamos en jurisdicción judicial o asuntos controvertidos, debemos pensar inmediatamente o ubicarnos en demandas, en conflictos. Cuando hablo de conflicto, quiero decir dos personas cuyos intereses están encontrados, demandante y demandado. ¿Ok? Entonces, ambos aspectos, ambas funciones, ambas atribuciones son de la competencia del mismo órgano. Es decir, van a ser decididas o resueltas por el mismo órgano. Sin embargo, desde el principio tenemos que saber que se trata de atribuciones diferentes. Y como se trata de atribuciones diferentes, la conformación del expediente, y cuando hablemos de expediente, voy a utilizar el término para que sea más práctico, pero lo correcto sería que donde diga expediente ustedes identifiquen procesos, ¿ok? Lo técnicamente más adecuado o más elegante sería hablar de procesos, como ese conjunto de procedimientos y actuaciones consecutivas que se hacen en justicia o se presentan frente a un juez para lograr una pretensión. Sin embargo, como esto es una clase práctica, vamos a hablar de expediente, bien, para que nos mantengamos en ese hilo. Entonces, cuando ustedes van a conformar, cuando ustedes están conformando como abogados un expediente, tienen que partir, ya hablamos de establecer el objeto de mi pretensión, o sea, lo que quiero, dónde lo voy a llevar, ante qué órgano. Ahora vamos a ver ese órgano, en este caso el tribunal, en qué atribución lo voy a apoderar. Tengo una controversia, tengo una contestación, tengo una demanda, necesito pelear el derecho que quiero que se me reconozca frente a un adversario, o no tengo ninguna controversia y solamente necesito que este trámite sea validado por un tribunal. En el primer escenario, entonces estaríamos en jurisdicción judicial y vamos a iniciar una demanda. En el otro caso, cuando no tenemos confrontación, cuando no hay contradictorio, entonces estamos en jurisdicción graciosa. ¿Ok? Hablando o partiendo de esa diferencia respecto de la naturaleza del ambiente donde nos vamos a mover, entonces tenemos que obviamente concluir que cada uno de estos procesos va a resultar o va a terminar en un acto conclusivo distinto.
el acto o la demanda, el requerimiento que se lleva en jurisdicción graciosa va a terminar o va a ser resuelto mediante una resolución, valga la redundancia. La resolución, como acto de administración de justicia, tiene algunas características que es importante que ustedes tengan presente. Me imagino que se los habrán dado ya, se lo habrán dado o en inmobiliario o en derecho procesal civil 1 o 2. Pero quiero que retomemos algunas pinceladas para que se ubiquen en el acto en el que vamos a manejar o en el acto, en la actuación en la que estamos. La resolución, como les decía, es el acto conclusivo, es la respuesta que da el tribunal que ha sido apoderado en jurisdicción graciosa. Es decir, cuando llevamos frente a un tribunal o frente a un juez un pedimento sin que exista contradicción, el juez va a emitir o va a dar su respuesta a ese requerimiento mediante una resolución. Evidentemente, como estamos en un espacio donde no hay controversia, donde no hay adversario, donde yo solamente estoy pidiendo del juez o una homologación o la verificación de un trámite, no ha habido o no se ha agotado en ese proceso audiencias. ¿Okay? Recuerden, cuando piensan en controvertir, cuando piensan en contradictorio, sitúense en las audiencias. Aquí no hay audiencia, por lo que estamos también frente a una resolución o una decisión, perdón, que es dictada en el despacho o es dictada en cámara de consejo. Es decir, el juez no pronuncia una sentencia en el salón de audiencia, sino que el tribunal desde su despacho, el juez desde su despacho, da una decisión a esa persona que ha pedido o ha requerido esa solicitud, cual que sea, o esa pretensión. En cambio, cuando apoderamos un tribunal de un asunto controvertido, de una demanda, vamos a agotar una fase de instrucción donde será necesario agotar actos de procedimiento tendentes a asegurar el derecho de defensa de todas las partes interesadas o ligadas a esa instancia. Durante esa instrucción, entonces, se aportarán las pruebas, se realizarán las medidas de instrucción pertinentes, se presentarán los incidentes, todo lo que ustedes conocen que ocurre dentro de la fase preparatoria de un proceso controvertido, y terminada la audiencia, cerrados los plazos, el juez o tribunal pronunciará como acto conclusivo una sentencia. Esa sentencia se da en audiencia pública y es un documento en su naturaleza distinto entonces a la resolución. ¿Ok? Si tenemos dos actos conclusivos diferentes, es decir, si tenemos jurisdicción graciosa, requerimiento sin controversia que va a terminar en una resolución, y por el otro lado tenemos jurisdicción judicial o controvertida donde el proceso va a terminar en una sentencia, es de pensarse, o nuestro razonamiento debe conducirnos a pensar inmediatamente que ambas decisiones serán a la vez susceptibles de ser recurridas por vías distintas. Es decir, que para cada una de ellas habrá una estructura para recurrir distinta. Los actos que resultan de la jurisdicción graciosa, es decir, las resoluciones como decisiones que ponen fin al requerimiento administrativo, va a ser recurrido siguiendo los recursos establecidos para los actos administrativos, que están también desglosados en la ley 108. Lo vamos a ver con más detenimiento, ¿bien? Pero ustedes creo que la mayoría conocen a grosso modo cuáles son. Primero, la reconsideración, que se presenta frente al mismo juzgador la solicitud nuevamente para que el juzgador piense, reconsidere nueva vez lo que ha ponderado para emitir la resolución o la decisión en un sentido u otro, pretendiendo obviamente que cambie la decisión dada. Luego de agotado ese recurso, en el Tribunal de Tierras, entonces, que sería en jurisdicción original, partiendo como el órgano que primeramente da la decisión, se recurre jerárquicamente ante el Tribunal Superior de Tierras. Bien. Y por último, también frente al Tribunal Superior de Tierras, pero en pleno, entonces vamos a tener el jurisdiccional. En cambio, las sentencias, como ustedes saben, agotado esa fase contradictoria, emitida la sentencia en audiencia pública, van a recurrir o van a transcurrir los plazos procesales a partir de la notificación de la demanda, y vendrá entonces el plazo para la apelación y el recurso de apelación frente o en el Tribunal Superior de Tierras y posteriormente el recurso de casación.
Entonces, tenemos esas dos estructuras, por decirlo así, que responden a naturalezas o a atribuciones ejercidas de forma diferente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, continúo entonces. No, profe. Ok. ¿Qué es apoderar a un tribunal? Si alguien... Déjame ver algo, por favor. Bien. De acuerdo a lo que establece la misma ley 108, el apoderamiento no es más que la acción impulsada por una parte interesada que inicia un proceso judicial o administrativo ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Esta es una definición muy simple que da la misma ley de la actuación o de la acción material de apoderar. Bien, apoderar es llevar una pretensión frente a un juzgador. Apoderar es pedirle a un tribunal que haga algo. Recuerden que muy pocas son las atribuciones oficiosas que tiene un tribunal. El tribunal siempre actúa a requerimiento de alguien. En ambos casos, aún en jurisdicción graciosa o aún en sede controvertida, en ambos casos vamos a tener igual, o sea, el mismo término, se apodera el tribunal. Lo que varía es el apellido de ese apoderamiento. Apoderamos el tribunal en jurisdicción graciosa o apoderamos el tribunal en sede jurisdiccional, perdón, en sede contenciosa o controvertida. Pero vuelvo y les repito a todos, efectivamente, aunque estamos hablando de atribuciones distintas, estamos frente al mismo órgano, ¿ok? Seguimos frente al mismo tribunal. ¿Preguntas hasta aquí? No, seguimos entonces. ¿Qué ocurre? Partiendo de estas dos atribuciones o de estas dos posibilidades en las que podemos apoderar un tribunal o un mismo tribunal, obviamente tenemos o vamos a entrar en los requerimientos formales que serán necesarios para materializar ese apoderamiento, es decir, para llevar esa pretensión frente al juzgador o al tribunal. El Tribunal de Tierras, como órgano, se apodera en ambos casos mediante una instancia introductiva. Vamos a ver un ejemplo ahorita, pero una instancia es un escrito en el contexto en el que estamos, porque instancia puede tener diferentes acepciones, pero en el contexto en el que estamos, la instancia introductiva refiere al acto materializado, el acto material que contiene la pretensión que llevamos frente al tribunal. Es un documento, un instrumento escrito que contiene lo que pedimos a un tribunal, lo que el derecho que se exige, pero a la vez contiene el relato fáctico de los hechos que sirven de causa a la demanda, los motivos y el derecho que sustenta o en el que entendemos se sustenta aquel pedimento que estamos haciendo al juzgador. Todas las instancias introductivas, es decir, sea para jurisdicción graciosa o sea para jurisdicción controvertida, requerirá de un documento escrito y estas formalidades que están aquí transcritas responden al texto exacto del artículo 40 de la ley. Entonces, son formalidades que deben ver y entender porque están previstas y son requerimientos formales de la instancia. Bien, entonces, lo primero, escrita, firmada por el interesado y o su representante legal. ¿Por qué dice si lo hubiera? Porque recuerden que ante el Tribunal de Tierras existe la posibilidad de que se agoten procesos sin la asistencia de abogados. Esto ocurre, por ejemplo, con el deslinde y con el saneamiento, que es una situación que no se verifica ante otros tribunales. Debe contener también la instancia introductiva para ambas atribuciones, las generales que permitan identificar e individualizar al interesado y a su representante legal. Las personas se identifican obviamente con el nombre, el número de su cédula de identidad, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, la minoridad o la mayoridad, si es que hubiese el caso. Hay que describir la acción o recurso que se interpone, el fundamento legal y las pruebas de que se dispone para sustentar la pretensión. Hay que especificar en las instancias introductivas ante el Tribunal de Tierras el o los inmuebles involucrados, indicando su designación catastral y en caso de que estén amparados por derechos de propiedad en constancias anotadas, también debe indicarse la extensión de la porción.
Esto es muy importante porque por dos aspectos principales. Primero, en sentido general, cuando estamos en sede jurisdiccional ante el Tribunal de Tierras, el objeto de las demandas y de los requerimientos, en sentido general, constituyen derechos reales inmobiliarios registrados, inmuebles. Es importante entonces que el objeto litigioso esté correctamente individualizado. ¿Por qué? Porque son decisiones susceptibles de generar asientos registrales posteriores y eso no va a ser posible debido a la especialidad en cuanto al objeto si no contamos con una descripción específica que nos permita individualizar y determinar con precisión sobre cuál inmueble es que va a versar la decisión que estamos tomando. Pero también cuando se trata de demandas, es decir, cuando estamos en jurisdicción controvertida o ante acciones contradictorias, el apoderamiento del tribunal genera, en virtud del artículo 135 del reglamento, la necesidad de que se inscriba por ante el registro una nota preventiva que refiere o que publicita la existencia de ese conflicto. Eso normalmente ocurre de manera automática en el tribunal, es decir, apoderado el tribunal de la demanda, se valora que efectivamente se trata de una demanda o de una litis donde está en juego un derecho real inmobiliario, porque puede haber por rarísimas excepciones demandas personales en el Tribunal de Tierras, pero salvo esos casos, cuando tenemos una demanda o en el universo general de las demandas que tenemos objetos inmobiliarios, entonces de la instancia introductiva se toma la descripción del inmueble sobre el que vamos a inscribir la nota preventiva. En términos prácticos, si cometemos un error como abogados al identificar el inmueble, podemos perder un tiempo muy preciado y estar en la posibilidad de generar la distracción de un inmueble mientras llegamos al darnos cuenta de que cometimos un error. Me explico, en casos prácticos. Si usted apodera un tribunal de una demanda y en su escrito de demanda pone incorrectamente la descripción del inmueble, apoderado el tribunal o la sala en cuestión que vaya a conocer del asunto, se va a generar el auto o el oficio que comunica al registro la existencia de la litis. Ese dato, por supuesto, se va a tomar de la instancia introductiva. Instancia introductiva que, recuerden, como acto de demanda, tiene, entre otros fines, poner cercos, limitar. Dentro de esos límites que tenemos está el objeto de la demanda, ¿verdad? Entonces, el tribunal no puede ir a buscar a ninguna otra parte. Se va a centrar en ese escrito que usted como abogado llevó. Usted está pidiendo que yo le transfiera la parcela 25A. Yo no voy a verificar si es la 25B o la 25A4. Usted escribió 25A. Yo voy a mandar a publicitar la litis sobre la parcela 25A porque de eso he sido apoderada. En términos prácticos y reales, van a transcurrir días entre el apoderamiento del tribunal, la emisión de ese oficio que indica el registro, o manda al registro a anotar esa litis sobre el inmueble litigioso, que el registro verifique que esa parcela no corresponde con el nombre de la persona instanciada o que no existe, porque puede pasar que esté tan mal, que sea un error tan grave que no haya una parcela con esa información, se devuelva al tribunal y probablemente lleguemos a la primera audiencia antes de que el oficio de registro llegue. El tiempo está pasando. Mientras el tiempo está pasando, sobre ese inmueble no se ha notado nada que refiera a la existencia de ese litigio en el que usted está involucrado o su cliente. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que estos detalles o estos requerimientos formales al momento de redactar la instancia, ustedes como abogados, es importante. Tienen que darle a este momento, al momento de la redacción de las instancias, el valor que tienen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? Nadie. Okay. No, pero... Continuamos. Ana Patricia Nieves. No. Con respecto a eso, sí, maestra, sí, por ejemplo, entonces, ¿quién va a tomar las consecuencias de que por esos errores de los requerimientos formales de la instancia no se me ha informado de esa litis y yo pueda entrarme en cualquier negocio de esa propiedad? Me encanta tu pregunta. ¿Quién va a ser responsable por ese error?
por ese o por cualquier error que contenga la instancia introductiva, pudiéramos afirmar de manera general que el responsable, o sea, quien va a sufrir las consecuencias del error, es el autor del acto. Y recuerden que aunque ustedes como abogados son los que firman la instancia y son las que lo redactan, no son ustedes los afectados, ustedes representan a alguien, lo que significa que a la larga o a la corta es su cliente, su representado, el que va a sufrir estas consecuencias. Me explico. En el caso que estamos poniendo de ejemplo, se cometió un pequeño error en la descripción de la designación catastral del inmueble objeto del litigio. Supongamos, que es un caso común y sencillo que podemos abordar aquí, que se trataba de la ejecución de un acto de venta. Su representado fue donde usted porque por X motivo esa venta no se pudo ejecutar de manera amigable y están demandando al vendedor. Su cliente es comprador. Cuando usted apoderó el tribunal, o sea, cuando usted llevó la instancia introductiva, uno de los efectos que producía, como hemos dicho ya, de forma natural, el apoderamiento del tribunal, era que el tribunal notificara al registro que está apoderado de ese conflicto. ¿Qué ocurre? Su vendedor, es decir, su contraparte, la persona que le está contestando el derecho que usted invoca, que está, por ejemplo, negando la existencia de esa venta, sí sabe de la demanda porque ya usted le notificó la instancia introductiva. Esto no está pasando en secreto. Y nada quita que esa persona venda ese inmueble. ¿Dónde está el pequeño detalle? Si esa persona, su demandado, es decir, el vendedor a quien usted está demandando, vende, pero está inscrita a la litis, quien compra sube o sigue la suerte de la demanda. El resultado de la demanda le va a ser oponible. ¿Ok? Ese es el efecto de la inscripción. No es indisponer el inmueble, es producir una oponibilidad de la existencia del conflicto y destruir la buena fe del tercero que compra. Es decir, usted sabía que sobre ese inmueble había un conflicto, usted compró a su riesgo, eso es respecto del tercero. Pero si esa litis no está inscrita y yo soy la persona que le compró a su demandado, es decir, a su vendedor, solo basta con que yo diga, yo no sabía de la existencia de esa demanda. Como en efecto no lo sabía y no tenía por qué saberlo, porque ni soy demandada, es decir, no me notificaron la instancia, ni en el registro de títulos se inscribió oportunamente. Todo esto pasó, adivinen por qué, porque hay un error en la descripción del inmueble en la instancia introductiva. Entonces, son detalles que aparentarían inofensivos y que podrán ser inofensivos porque ocurren, se verifican errores en 10 casos. Pero resulta que aparecen 2 donde la trascendencia de ese error es terriblemente perjudicial para una de las partes involucradas. Lo mismo que ocurre con otras formalidades, como vamos a ver si nos da tiempo en otras más adelante, vamos a ver errores. ¿Y qué pasa con los errores formales? ¿Cuáles son sus consecuencias? Usted perfectamente puede perder tiempo y puede perder dinero y puede perder negocios por cometer un error en una instancia introductiva que aparentaría simple, pero resulta en un vicio procesal que no es subsanable por el tribunal y que va a terminar en el pronunciamiento de la nulidad de su instancia. Entonces tú me dirías, bueno, pero como es jurisdicción graciosa y no adquiere autoridad la cosa juzgada, pues al otro día yo voy y deposito, pero ya tienes 6 meses perdidos, ya tienes 3 meses perdidos, ya tienes impuestos pagos. Y todo eso va realmente en detrimento del ejercicio del buen abogado, porque creo que no he sido abogado en ejercicio, pero no creo que sea una buena cara la de decirle a un cliente, perdí esto, o me negaron, me rechazaron una resolución por un error mecanográfico. Creo que no es elegante. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Continúo. Seguimos entonces con nuestro expediente. Ya vimos la instancia introductiva. Esa instancia introductiva va a iniciar la apertura del expediente. Como les decía, la palabra expediente la retuvimos, Adriano y yo, porque es lo práctico, ¿verdad? Es con lo que conocemos en el ejercicio los procesos. Pero lo correcto sería hablar de la conformación de un proceso en jurisdicción graciosa, o sea, en sede administrativa o en sede jurisdiccional contenciosa o controvertida. Pero en fin, nos vamos a quedar con el término expediente porque creo que todos manejamos ya lo que significa.
y bueno, pues podemos tener una sustancia práctica. Entonces, el expediente va a iniciar su vida procesal con esa instancia introductiva. Cuando usted lleva esa instancia ante la Secretaría del Tribunal, deberá de cualquier documento que esté relacionado con el pedimento que usted va a hacer, ¿ok? Puede pasar dos cosas respecto a los documentos. Si estamos en jurisdicción graciosa, es decir, si estamos en sede administrativa, recuerden que no van a haber audiencias, no va a haber audiencia de producción de pruebas. Así que el momento procesal para incorporar los documentos, es decir, las pruebas en las que usted está sustentando el requerimiento o las pretensiones llevadas frente al tribunal, es precisamente cuando deposite esa instancia introductiva. No hay después. Si lo deja para después, probablemente cuando usted llegue, ya la resolución esté dada, adivinen con qué, con un rechazo por falta de pruebas. Entonces, ese es el momento. En cambio, con las litis sobre derechos registrados, se depositan documentos en los que se fundamenta la pretensión inicial. Sin embargo, va a haber una instrucción controvertida en donde se verificará una audiencia de producción de prueba o varias audiencias de producción de pruebas si el caso así lo amerita, y durante la instrucción controvertida, entonces se incorporarán al proceso distintos medios probatorios, no solamente documentos. Habrá todo un universo de medidas de instrucción que ustedes saben podrán, y periciales que podrán agotarse. Y eso entonces tendrá otro momento procesal, pero no necesariamente se va a verificar al momento del apoderamiento del tribunal. Todas las instancias, cuando hablo de todas las instancias, me refiero a ambas, o sea, cuando llevamos la instancia apoderando el tribunal en jurisdicción graciosa o en sede jurisdiccional, en ambos casos, la instancia se va a depositar por ante la Secretaría del Tribunal y va a ser recibida por la secretaria. Bien, aquí en el Departamento Central o en el Distrito Nacional tenemos la organización en secretarías comunes. Eso significa que hay una gran secretaría conformada por una unidad de recepción de documentos, URD, que da servicios o que recibe del usuario los documentos que van dirigidos a ambos órganos jurisdiccionales de la JI, el Tribunal Superior de Tierras y la jurisdicción original. Entonces, de cara a ustedes, o sea, de cara al abogado en ejercicio, esto se ve en el tribunal como esta ventanilla donde ustedes ven a los jóvenes sentados ahí y recibiendo documentos. Esas personas que están en esas ventanillas son el símil de los secretarios que vemos en los tribunales ordinarios que no tienen secretarías comunes, porque cuando se genera en los tribunales o se implementan las secretarías comunes, lo que se persigue es tener un secretario que delega, por decirlo de alguna forma, sus atribuciones en grupo de personas que lo van a realizar de una forma más eficiente, normalmente por la cantidad de demandas que hay, o sea, por el número, el volumen de trabajo de una jurisdicción en particular. Entonces, aunque nosotros tenemos, y lo pueden verificar en la ley, un secretario, ese secretario está asistido y tiene a su cargo esas unidades, la unidad de apoyo secretarial y la unidad de recepción de documentos, que no son más que un conjunto de personas que realizan las diferentes funciones a través de las cuales se materializa la entrada y recepción de un documento al tribunal. Primero, obviamente, la recepción material de la pieza del usuario o del abogado al tribunal, la producción del inventario recibido, es decir, del acuse de recibo. El acuse no es más que la prueba descrita de aquello que se ha depositado en la secretaría, y posteriormente, dependiendo del trámite del que sea, el sorteo de la sala, es decir, llevar o designar mediante el sorteo aleatorio cuál de las salas del Tribunal de Jurisdicción Original va a conocer ese requerimiento que usted está llevando, e internamente vamos a abrir un expediente. Ya cuando abrir ese expediente, hablando materialmente de abrir dos carátulas que van a tener delante toda la información general de ese proceso, nombre de partes, designaciones catastrales, nombre de abogados, e incluso tipología de proceso, es decir, si es un asunto de jurisdicción graciosa o si es un asunto de controvertido, una demanda. Es más, en la jurisdicción inmobiliaria, para que lo sepan, tenemos dos colores, los naranja, los cordeles naranja, para que se ubiquen, refieren a litis, a demandas, a asuntos controvertidos, mientras que los verdecitos refieren a asuntos de jurisdicción graciosa. Los azules, perdón, los verdes son deslindes,
Entonces, como ustedes ven en un lote de expedientes, ustedes pueden tener una idea más o menos de qué va ahí por los colores de los fordeles. Eso es un datico extra. Eso solamente pasa en el distrito. Esta era la parte interesante de que Adriano estuviera aquí para que supiéramos cómo pasa en agua. Pero en principio debe ser igual, porque son políticas institucionales. Entonces, recibido ese documento por estas personas que ustedes ven en ventanilla, pero que de cara al derecho son secretarios, es decir, son secretarios delegados, son personas en las que la función del secretario ha sido delegada en razón de la multiplicidad de estas, reciben ese documento, numeran y hacen el sorteo de la sala. Ahí está formalmente apoderado el tribunal y comienzan entonces a correr los plazos, incluyendo los plazos para emitir la decisión. Como les decía, en el Departamento Central, es decir, aquí en el Distrito Nacional, el Tribunal de Jurisdicción Original está dividido en salas, así que tenemos 8 jueces de jurisdicción original, pero tenemos un solo Tribunal de Jurisdicción Original. Cuando el asunto llega, es decir, cuando usted lleva la instancia, sea en atribuciones administrativas o sea en atribuciones controvertidas, es decir, apodera el tribunal de un asunto administrativo o de una demanda, esta instancia llega a coordinación o al juez coordinador y es él, o realmente su secretario, quien va a hacer el sorteo aleatorio. Eso responde a un sorteo entre los 8 jueces, entre las 8 salas que conforman el TJO, y se va a designar entonces al juez que va a responder ese requerimiento o que va a conocer y a instruir la demanda de que se trate. Usted como usuario, ¿alguien abre un micrófono? ¿Es por una pregunta? Sí, profe, disculpe. Una pregunta. ¿Quién es? Manuel. Uh-huh. ¿Ese juez coordinador es parte de los 8 jueces de las 8 salas o es una novena persona? No, es un juez de las 8 salas a quien se le da la atribución de coordinar. Perfecto, gracias. Pasa lo mismo que les explicaba con esa delegación, que podríamos decir es el término correcto, de las funciones del secretario. Realmente el juez coordinador no hace él mismo el sorteo. Cuando digo no lo hace él mismo, quiero que entiendan que no es que él se sienta, Tim Marín de Dopingüe, o a introducir en una computadora él mismo los datos, porque es un juez que tiene funciones jurisdiccionales igual. Existe una unidad, que es la URD, la unidad de recepción de documentos, como le decía, que recibe de frente al usuario, es la cara, es el departamento que ustedes ven, pero que en derecho significaría una delegación de las atribuciones que son del secretario. Esta unidad, estas personas que conforman esta unidad reciben ese documento, esas instancias introductivas, hacen la gestión administrativa, emitir, o sea, hacer la carátula, foliar, poner el número de expediente y someten al sistema, porque como les dije, es un sistema aleatorio computarizado, entran ahí los datos de la demanda, partes, inmueble, tipología, y el programa, o sea, el sistema, aleatoriamente emite un auto y designa el juez que está apoderado. No interviene la mano del hombre o la voluntad de ninguno de nosotros, ni siquiera del juez coordinador en la selección del juez que va a conocer algo. Y si volvemos, por ejemplo, hablando de los datos importantes o de la justa importancia que debemos dar a los requerimientos formales de la instancia introductiva, no restarles importancia a estos datos, es que, por ejemplo, ubíquense materialmente en ese momento de la entrega de una instancia. Cuando usted lleva esa instancia introductiva por primera vez, cuando usted entra por primera vez, cuando usted se pone en contacto por primera vez con la jurisdicción inmobiliaria, o mejor dicho, con el Tribunal de Tierras, nuestro primer contacto con usted como abogado es esa instancia introductiva. Fíjense la consecuencia de actos que va a derivar de esa instancia. No solamente es el auto de designación de sala, va a derivar el auto, si es una demanda controvertida, el acto de inscripción de la litis, pero va a producirse algo que aparenta muy simple, ya me brinco una, que es la carátula del proceso. Y les digo que es algo muy simple porque estamos hablando de un fordel. En ese fordel está la descripción del proceso, incluyendo el número de expediente. Ustedes no se imaginan lo difícil que es para un abogado en ejercicio que tiene una información incorrecta. ¿Por qué? Porque si usted se equivocó, por ejemplo, en el número de un expediente cuando iba a hacer el depósito de un documento, adivinen lo que va a pasar con su documento. Va a ir a parar a otro expediente. Entonces, esos detalles generan muchos temas procesales para los abogados. Por eso les invito
a importantizar estos detalles, porque esos detalles se traducen en efectividad del abogado y en eficiencia del abogado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Pregunta? No, continúo. Bien, este es el número único. Cuando se recibe, como les decía, la instancia introductiva en cualquiera de las dos atribuciones administrativa o controvertida, que se hace el sorteo, que se genera se forma ese expediente, que se genera esa carátula que va a identificar ese expediente, pues para el manejo interno y la organización interna del tribunal tenemos un número único. Un número único significa que su proceso, es decir, su expediente, se va a identificar mientras vida tenga con un número. Ese número le va a acompañar en Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y le va a acompañar ante el Tribunal Superior de Tierra. Le va a acompañar para usted fijar audiencias, le va a acompañar o le va a identificar el proceso para depositar documentos, le va a acompañar para usted tomar comunicación de los documentos en caso de que sea demandado. Entonces, este número está formado por estas tres partes. Primero, tenemos el 3101 para el Distrito Nacional, pero estos 4 primeros dígitos van a variar dependiendo del departamento en el que estemos. Cuando ustedes ven 3101, ya estamos en el Tribunal de Jurisdicción Original, del Tribunal de Tierra, perdón, del Departamento Central. Me encantaría que Adriana estuviera aquí para que nos dijera cuáles son los 4 números de agua, porque la verdad no los recuerdo. Luego tenemos el año, así que este número que lo tomé de ejemplo corresponde al año 2020. Eso significa que esto es una demanda que entró al Tribunal de Tierras del Departamento Central en el 2020. Ya tenemos 2 informaciones de este mismo número. Y finalmente tenemos el pequeño número 18.506, que refiere al orden. Es decir, que el momento en el que se realizó esta carátula, el momento que se contabilizó este expediente, el turno de entrada, es decir, el número de orden que le correspondía, era el 18.506. Por ahí íbamos de entrada. Ya ustedes ven el volumen de casos que manejamos en la JI. ¿Alguna pregunta respecto de este número? ¿Preguntas? No. Antes de entrar aquí, déjenme ver si puedo localizar, denme un segundo, para enseñarles o mostrarles algunos de los documentos que ya hemos hablado, sobre todo ese auto de designación. Denme un segundo, por favor. A ver. Déjenme ver si estoy tratando de buscar un ejemplo de... Me imagino que muchos de ustedes ya han tenido contacto con los tribunales, pero quisiera enseñarles a los que no lo conocen. Profe. Dígame. ¿Quién sí, yo tengo una pregunta. Laura Santos. Sí, dime, Laura. Sí, que me estaba preguntando lo siguiente, ¿qué pasaría con esa asignación de ese número único? Si el expediente tiene 2 objetos, dígase, uno principal y uno accesorio, ¿qué pasa ahí? Cuando hablas de objeto, entiendo que me estás hablando del objeto de la demanda, ¿verdad? De la pretensión. Sí, vamos a decir que hay uno penal y otro civil. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque aunque tú tengas, no 2, aunque tú tengas 10 requerimientos, que tu demanda lleve 10 pedimentos al tribunal, tú estás apoderando al tribunal de una demanda que tiene un petitorio de 10 incisos, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en ningún escenario no podemos generar una demanda por cada pedimento. ¿Me doy a entender? Es decir, no podemos generar una demanda, y cuando hablo de demanda volvemos al término expediente, no vamos a generar un proceso por cada pedimento que se hace en una demanda. Es decir, yo no voy a generar un expediente porque se apruebe la ejecución de un acto de venta. Ese es el inciso segundo. El tercero decía que se ordena el desalojo de quien está ocupando el mismo. No voy a generar un segundo expediente para eso. Ni voy a generar un tercer expediente para la condena en costas.
ni un cuarto expediente para los daños y perjuicios que dice haber sufrido la parte ahí. Entonces, pues no. Todo eso corresponde. ¿Dónde está esto, Dios mío? Todo eso corresponde a una sola demanda, es decir, a un solo proceso. Y por supuesto, va a ir en un solo expediente, porque es parte de un solo proceso. Perdónenme, chicos, por favor. Gracias. ¿Algo más? Perdónenme, por favor. Lo que pasa es... Sí, te escucho. En ese mismo caso, no se abre ningún otro expediente, pero un solo tribunal se encarga de todo. O sea, Claro. Okay. Ok, déjenme aclarar ahí porque puede ser que tengan alguna duda. Fíjense, la demanda es el acto material que contiene la acción en justicia, ¿ok? Eso es lo que le dicen los libros a ustedes. Eso es lo que dice la doctrina más básica. Ahora, Dios mío, perdónenme, lo que pasa es que quería mostrarles, yo sé que tengo por aquí un ejemplar de un auto. Vuelvo. El acto de la demanda, como acto procesal, materializa esa acción en justicia. Su acción en justicia puede tener distintos pedimentos. Cada pedimento constituye una pretensión. Usted puede incluir en ese acto de demanda. Y aquí vamos a utilizar el término demanda indistintamente, sea en jurisdicción graciosa o sea en asunto controvertido. Quiero que entiendan por demanda el acto material que contiene, o sea, el instrumento escrito que contiene el requerimiento que usted hace en tribunal de tierra o ante cualquier tribunal. En ese acto que usted está haciendo, que usted está redactando, usted va a incluir todo lo que usted quiere de ese tribunal. ¿Y por qué hago énfasis en todo lo que usted quiere de ese tribunal? Porque mutar el objeto de esa demanda solamente es permisible excepcionalmente y a través de una demanda adicional en caso de que usted sea demandante. Porque recuerden que tenemos un principio que se llama principio de inmutabilidad. Ese principio conlleva la necesidad de que partes y objeto de la demanda permanezcan inmutables. Inmutable significa que no varíen desde que el asunto inicie, es decir, desde ese día que usted llevó ese requerimiento ante el tribunal y el último acto conclusivo. El último acto conclusivo sería nada más y nada menos que la última sentencia que se pronuncie, o sea, la de la Suprema. No puede variar. Entonces, como no puede variar, trate de que esté completito, digamos. O sea, de poner ahí todo lo que usted quiera. ¿Ok? Entonces, todo eso es una sola demanda. En esa demanda habrán principales y habrán accesorios. Y también el juzgador o el tribunal podrá perfectamente acoger en parte su demanda. Podrá acogerle una o dos de sus pretensiones o rechazarle todas las pretensiones. Señores, me estoy volviendo loca, perdónenme. Porque es que sé que lo tengo aquí, pero no lo encuentro. Tranquila. Lo que quiero buscar es el ejemplo de un ejemplar de un auto de designación de sala, porque es un documento muy común que yo estoy segura de que muchos lo han visto, pero quiero... Mira, aquí encontré uno ya. Qué bueno. Déjame ver. Creo que no es compatible. Ok. Bueno. Sigamos entonces, porque no lo puedo ver. Se hizo entonces, nos quedamos aquí. Yo suspendí no la están viendo ahora la presentación. Quedamos entonces en la creación o la asignación de ese número único, conformado por estos tres elementos, y que ya de inicio les permiten a ustedes tomar comunicación de lo que se trata, o de esas informaciones básicas de identificación de ese proceso. Entonces, volvemos aquí. Ok. Bien.
esta parte que agotamos aquí podríamos identificarla o conceptualizarla como introductoria, porque con ella abarcamos ambas partes. O sea, abarcamos jurisdicción graciosa y jurisdicción administrativa. Pero ahora vamos a enfocarnos en los apoderamientos y los expedientes de jurisdicción graciosa, ¿ok? De los asuntos administrativos. Y para eso vamos a contextualizarnos en las determinaciones de herederos y particiones, porque son en casuística quizás el más común de los procesos administrativos que se conocen ante el Tribunal de Tierras y que por demás, siendo asuntos administrativos, pues le van a dar una idea general y todos los asuntos administrativos que vayan a llevar, pues básicamente van a repetir el mismo esquema para su formación. Entonces, de forma general o antes de entrar en la formación del expediente per se, puntualicemos o recordemos algunas cosas. Primero, la determinación de herederos y la partición es la acción que se lleva ante el Tribunal de Tierras que procura determinar los herederos, es decir, las personas que tienen vocación sucesoral respecto de una sucesión que se ha aperturado en ocasión de la muerte de una persona. Identificarlos, por supuesto, con el fin de transferirle a ellos los derechos que conforman esa sucesión, pero ojo, siempre los derechos reales inmobiliarios. El Tribunal de Tierra solamente tiene competencia para determinar herederos y partir inmuebles registrados, es decir, los derechos reales inmobiliarios que conforman ese patrimonio. Ok, esa sucesión. No pueden pedirle al Tribunal de Tierras que ordene la determinación, que declare la determinación de herederos y que parta una sucesión formada por bienes muebles e inmuebles. El Tribunal de Tierras no tiene competencia para pronunciarse respecto de bienes de naturaleza distinta a lo de los inmuebles que conforman ese patrimonio o esa sucesión. ¿Entendieron eso ahí? Bueno, nadie pregunta nada, así que supongo que sí. Sí, pero solamente el inmueble. Ok, entonces, igualmente, la competencia del tribunal, además de estar relacionada con los inmuebles o los bienes que conforman ese patrimonio o esa sucesión, también está limitada por el hecho de que debe ir acompañada de la partición. ¿Qué significa eso? Que el Tribunal de Tierras no puede limitarse, no puede solamente determinar los herederos. Es decir, no puedo identificar quiénes son los llamados a suceder si no tengo un patrimonio conformado por inmuebles, obviamente, que partir. ¿Me entendieron esa parte? No puedo solo determinar herederos. Tengo que determinar herederos y partir. O sea, partir un inmueble. Estoy siendo enfática porque ustedes no van a creer la cantidad de personas que llevan solicitudes de determinación de herederos solamente e indican en sus instancias que posteriormente o que están en trámites de localizar los inmuebles. El Tribunal de Tierra no tiene competencia para eso. Pero además, no podemos llevar la instancia introductiva indicando que el señor fulano de tal, que falleció, que es padre de 3 hijos, era propietario o era titular del derecho de propiedad sobre el inmueble X, si no le puedo aportar al tribunal la prueba de la existencia de ese derecho en su patrimonio. En ese caso, aún yo tenga toda la documentación que demuestre la calidad de herederos de esos reclamantes, el Tribunal de Tierras no podrá, como hablábamos ahorita, acoger en parte, ¿verdad?, determinar los herederos y rechazar la partición porque no tengo prueba del inmueble. No puede hacerlo, no puede limitarse solo a declarar los herederos. ¿Entendieron ahí? Sigo entonces. Sí. Bien. La solicitud de partición amigable, porque estamos en jurisdicción graciosa, ¿verdad? O sea, estamos en un escenario donde excluimos el conflicto, deberá ir acompañada de un acuerdo amigable de partición. Es decir, una propuesta, un acuerdo, un contrato en el cual los llamados a suceder, los reclamantes de esa persona o de esa sucesión, perdón,
van a establecer la forma en la que van a partir. Un acuerdo de partición. Esa es una particularidad de estos procesos. Es decir, que aquí tenemos como necesario para formar el expediente la instancia introductiva que deberá cumplir con los requerimientos formales del 40 y 41, y a esa instancia introductiva usted le va a sumar los documentos necesarios para demostrar o fundamentar los derechos que está reclamando. Si estamos hablando de una determinación de herederos, es lógico pensar que usted está reclamando que le sea reconocida la condición de heredero o causaviente de una persona que falleció. Así que usted va a tener que demostrar primero la muerte de la persona de la que dice suceder para demostrar la apertura de la sucesión, así que va a tener que depositar un acta de defunción. Va a tener que depositar las actas de filiación o nacimiento que demuestren el vínculo de los reclamantes hacia el de cuyos. Si es una persona casada, obviamente el acta de matrimonio, ahí estamos hablando de las actas del estado civil en sentido general, pero además de esas pruebas va a tener que aportar, ya les dije, la demostración o la prueba de que esa persona era titular del derecho de propiedad que usted pretende sea adjudicado a los reclamantes, es decir, el certificado de título y la certificación de estado jurídico que demuestra la vigencia de ese derecho. Pero como particularidad de estos procesos, va a ser necesaria la propuesta o el acuerdo o el contrato o el acuerdo amigable de partición entre los herederos. Ese acuerdo de partición puede ser hecho de forma auténtica o bajo firma privada, pero en caso de que se haga bajo firma privada, es necesario que esas firmas estén debidamente legalizadas. ¿Algo que agregar aquí? ¿Algo que preguntar? ¿Segurito? De todo va a haber práctica. Maestra, sí. Por ejemplo, hay más de, o sea, si se hace la determinación de herederos, obviamente, no, y hay más de uno, todos tienen que firmar el documento, si no se va a una controversia. Sí. Cuando hablamos de, vamos a puntualizar dos cosas aquí. Primero, siempre en este escenario estamos partiendo de que no hay conflicto, es decir, que las personas llamadas a suceder a ese de cuyos, a ese finado, están de acuerdo, ¿verdad? Entre ellos no hay ninguna contestación, es decir, no hay ninguna contestación ni respecto de la filiación, no hay ninguna contestación respecto de los bienes. Entonces, en ese escenario, estas personas llamadas a suceder a quien falleció, se van a sentar y van a determinar la forma en la que se van a distribuir ese derecho o esos derechos en caso de que sean más de un inmueble. Bien, Manuel Félix, dime. Gracias, maestra. Sí, profe, yo tengo una pregunta, no sé si me vaya a dejar un poco del tema, pero es sobre la partición. Yo he visto casos en los cuales, por ejemplo, una persona se muere y los herederos son varios. Entonces, al momento de hacer la partición, porcentualmente, cuando van a dividir un inmueble, una persona tiene más que otra. Entonces, mi pregunta es, al momento de hacer una partición, ¿dicha partición debe de hacerse igual o si los herederos llegan a un acuerdo, uno puede tener, vamos a decir, un % más grande de los inmuebles? Sí, es así. Mira, el acuerdo de partición, como su nombre mismo te lo dice, es una convención, es un contrato, es un acuerdo, una transacción, sería más apropiado decirlo, sería más similar, más correcto asimilarlo a una transacción que a un contrato, porque no hay contraprestaciones, en el que un pool, un grupo de personas que tienen una vocación a suceder, es decir, una cantidad X de personas que están llamados a recibir todos un conjunto de bienes, porque derivan de un mismo causante, se sientan y se ponen de acuerdo en la forma en la que van a distribuir ese universo de bienes. Normalmente, los bienes de mayor valor, esto sería como un principio bastante relativo, pero podemos partir de ahí. Normalmente los bienes inmuebles suelen ser los de mayor valor en un patrimonio.
suelen o solían, ¿verdad? Porque podemos tener acciones que valen más o bienes incorporables que ya valen más. Pero bueno, normalmente los inmuebles valen mucho en un patrimonio. Entonces, estas personas que concurren a esa sucesión, es decir, estas personas que van a recibir estos inmuebles o estos bienes, perfectamente nada les impide sentarse y negociar. ¿Qué es sentarse y negociar? El finado, el de cuyos, puede tener 3 hijos y puede tener también 3 inmuebles. Inmuebles que no necesariamente pueden ser lo mismo. Puede haber un inmueble que valga 2 millones de pesos, un inmueble que valga 500,000 pesos y un inmueble que valga 7 millones de pesos. Pero también esa persona pudo haber dejado acciones corporativas, pudo haber dejado certificados bancarios con capital en efectivo. Entonces, los herederos perfectamente pueden decir, yo me quedo con el inmueble de 4 millones de pesos y mi hermano pues recibe el inmueble que vale 1 millón de pesos y 3 millones de pesos que está en la cuenta. Sin embargo, otro hermano puede decir, no, yo no quiero ningún inmueble, no me sirve para nada, yo tengo más que inmuebles, yo solamente quiero las acciones de la compañía. Entonces, todas esas transacciones son perfectamente posibles y permitidas. ¿Qué ocurre? Y qué es importante que tengamos claro. La limitación de la competencia del Tribunal de Tierras en esta materia. El tribunal natural para conocer las particiones y las determinaciones de herederos es la Cámara Civil. En específico, en el Distrito Nacional, las salas de familia. Pero de manera excepcional, el legislador ha permitido que cuando tenemos una determinación de herederos y el único bien que es objeto de ese acuerdo son bienes inmuebles registrados, que el Tribunal de Tierra participe. Pero es perfectamente posible llevar al Tribunal de Tierras un acuerdo amigable de partición donde lo único que se refleja, como bien dices tú, es que hay una distribución no equitativa entre ellos o no exacta entre ellos. ¿A qué responde eso? Puede responder a muchas cosas, a muchas negociaciones que hayan entre ellos, pero el tribunal, eso no es motivo de rechazo de la demanda. Obviamente, el acto tiene que estar firmado por todos. Bien, ¿aclarada la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Quién más? Juan de Dios se hizo la pregunta, ¿verdad? No, profe, todavía. Dime, Juan. Yo lo que iba a preguntar era que en el caso de que la partición sea, o sea, se demande se apodera la jurisdicción inmobiliaria de una determinación de la partición del inmueble. En ese caso lo conocería la determinación directamente el Tribunal de Derecho Común o... Claro. Si tú apoderas el Tribunal de Tierras de una determinación de herederos pura y simple, o sea, solamente de la determinación de herederos, el Tribunal de Tierras resulta incompetente. Así que tu decisión va a ser, la resolución que vas a recibir va a ser una declaratoria de incompetencia, porque la competencia del Tribunal de Tierras para determinar herederos está estrechamente ligada o indisolublemente ligada a que esa determinación vaya acompañada de una partición de inmuebles registrados. ¿Ok? Entonces tendrías que ir al Tribunal de Derecho Común. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bien. Otro aspecto importante y que sería una particularidad de este tipo de expedientes o de procesos es que aquí no basta solamente depositar los certificados de título o las constancias anotadas que demuestran la existencia del derecho a favor del de cuyos, sino que es importante también aportar la certificación de estado jurídico. ¿Por qué? Porque la certificación de estado jurídico es el documento que nos habla de la vigencia del derecho. Recuerden que muchas veces las personas al fallecer tienen tiempo ya con un inmueble en su patrimonio. Entonces es necesario que el juzgador pueda comprobar que al momento de su fallecimiento ese inmueble se encontraba disponible en su patrimonio, porque solamente si está disponible podremos transferir el mismo a los sucesores. Bien. ¿Todo bien ahí? Sigo entonces. ¿Alguien quiere decir algo? Bien. Este es otro aspecto y con esto terminamos esta parte. Espero poder ahora compartir con ustedes otros documentos que quería exponer. Pero es muy importante cuando estamos hablando de la partición ante el Tribunal de Tierras, recordar o tener presente
que aunque el concepto partición implica terminar con un estado de indivisión, es decir, materialmente romper, dividir algo, un bien X, del que estemos hablando, en la mayoría de casos, los inmuebles no son de cómoda partición, o sea, no son por su naturaleza misma susceptibles de partición, es decir, no podemos subdividirlo. Entonces, en este escenario, lo que ocurre es que se produce una transferencia del derecho repartido en valores porcentuales. Está prohibido ya, no es posible dividir o transferir el inmueble al determinar los herederos en naturaleza. Es decir, no podemos un apartamento de 50 metros adjudicar 10 metros a cada uno de los 5 hijos del señor fulano de tal, sino que ese inmueble va a ser transferido a sus 5 herederos en una proporción de un 20% del derecho para cada uno. Esa es la forma en la que se hace la transferencia de los inmuebles que no son susceptibles de división. Si por el contrario, el acuerdo de partición versa sobre un inmueble, dígame José Daniel. José. Sí, profe. Entonces, en ese caso, no sé si ya me estoy adelantando lo que te iba a seguir explicando, pero que cada quien tiene un 20%. Si una persona no quiere eso, ¿lo puede vender o cómo se maneja la propiedad? La propiedad se maneja como se maneja cualquier propiedad en copropiedad. Usted es dueño de la parte o de la proporción que le corresponde. Ok. ¿Entiendes? Y, o sea, eso yo entiendo que usted es el dueño del 20%, pero... Exactamente. Ese 20%, al final, ¿qué significa? Ese 20% exactamente se traduce en términos prácticos en el 20% del valor. Es decir, que cuando se venda, si se vende en 5 millones, a cada hijo le va a corresponder 20 millones, 1 millón. Okay. Que es el equivalente al 20%. Entonces, esto es partir, ¿verdad? ¿Ustedes me están viendo? ¿Tengo la cámara encendida? No. No, sale apagado. Ok. Esto es una parcela, ¿verdad? Esta hojita. Entonces, en los términos del artículo 815 del Código Civil, partir es terminar con la indivisión. Si somos 2 hermanos dueños de esta parcela, el espíritu del artículo 815 es que ese estado termine. Así que partir implica esto, ¿verdad? Que cada una de las personas llamadas a suceder al titular original de ese derecho, o sea, al propietario original, reciba lo que le corresponde de forma individual, terminar con la indivisión que les unía. Eso puede pasar. Existen inmuebles que son susceptibles de división. Parcelas, solares, muchos inmuebles se pueden dividir. Ahora, cuando vamos a hacer esto, o sea, cuando estamos frente a un proceso de partición amigable que recae sobre un inmueble susceptible de partición, es decir, que lo podemos dividir materialmente, ya no vamos a satisfacer los requerimientos procesales con solo el acuerdo. Ya va a ser necesario entonces que vía mensura, y ahí tenemos que enganchar con lo primero que hablamos, de que en los procesos que se llevan en la JI, los órganos, aunque funcionan de forma indistinta, se entrelazan en sus funciones y en sus servicios. Ahí va a ser necesario que vía la dirección de mensuras, un agrimensor autorizado presente un proyecto de subdivisión del inmueble. Esa subdivisión del inmueble material, es decir, hacer esto en un inmueble, dividir ese inmueble en cuantas porciones los llamados a concurrir a esa sucesión así lo determinen o lo acuerden, implicará el nacimiento de parcelas nuevas, parcelas que estarán designadas o identificadas, con designaciones catastrales particulares, y a partir de ese momento serán inmuebles individuales uno de otro. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede en su ánimo? Que cuando estamos en ese escenario, ustedes van a tener que presentar al tribunal el acuerdo amigable de partición, es decir, aquel acto, ese instrumento escrito donde los 2 hermanos acuerdan partir la parcela X en partes iguales,
Y si se trata de un inmueble de cómoda división, o sea, un inmueble que es susceptible de partición y que los hermanos, o sea, las personas llamadas a esa partición, están en el ánimo de partirlo, tienen que presentar vía mensuras el proyecto de subdivisión del inmueble. Es decir, ese trabajo, ese proceso va a agotar una fase judicial en el tribunal, pero va a agotar también una fase técnica ante la dirección de mensuras. ¿Ok? Por el contrario, si tenemos un inmueble que no es susceptible de división, como ocurre, por ejemplo, con los apartamentos o con las casas, en ese caso, entonces, el inmueble va a pasar a los herederos, a los reclamantes, pero va a pasar en valores porcentuales. En términos prácticos, cuando usted concluya, cuando usted redacte el petitorio de su instancia introductiva, usted no va a pedir al tribunal que se atribuya la propiedad o el derecho de propiedad originalmente registrado a favor de Juan Pérez, a favor de sus hijos, Hugo, Paco y Luis, en razón de 100 metros para cada uno de ellos. No, si usted presenta eso, su camino es el rechazo. Usted va a hacer su instancia introductiva y en ella su petitorio será que se transfiera el derecho de propiedad que originalmente era de Juan Pérez a favor de sus hijos o sus herederos determinados en razón del 33% para cada uno en caso de que sean 3 o del 50% en caso de que sea uno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? No, bien. Hablando de las particiones y las determinaciones de herederos, es importante también que tengamos en cuenta que en estos procesos concurren, en muchos casos, esposas comunes en bienes o esposos, o sea, cónyuges supérstites que también concurren a esa sucesión. Pero concurren a esa sucesión en una calidad distinta, porque recuerden que en nuestro ordenamiento los esposos no se heredan mutuamente. Un esposo solamente va a heredar a otro cuando no existe nadie que herede, nadie en orden sucesoral para suceder a esa persona que falleció, cuando tenemos una sucesión irregular o vacante. Pero en el normal de los casos, en el ordinario, los esposos no se heredan. ¿Ok? Entonces, normalmente el esposo o la esposa supérstite común en bienes va a concurrir a esa división o a esa subdivisión, a esa partición de la sucesión con los herederos. ¿Qué significa esto? Que usted como abogado, además de demostrar la calidad de los herederos y de hacer un acuerdo de partición que refleje la intención o la forma en la que se van a dividir los derechos por el acuerdo al que han llegado esos herederos, usted no puede dejar de lado al cónyuge, a la esposa o al esposo. Deberá aportar entonces el acta de matrimonio que demuestre el vínculo entre esas dos personas, no solamente el vínculo, sino que se casaron bajo el régimen de la comunidad y que en razón a ello esa persona también tiene derecho sobre ese patrimonio, pero su derecho no es en razón de la sucesión, su derecho es en calidad de copropietario por el vínculo o por el contrato de matrimonio que le unía al de cuyos. Entonces, la esposa o el esposo deberán también firmar el acuerdo de partición amigable, pero no en la condición de herederos, sino como copropietarios del inmueble que en lo adelante entonces compartirán o pasarán a compartir la titularidad del derecho de que se trata con estos herederos que ahora van a sustituir a su causante. ¿Preguntas sobre eso? ¿Preguntitas? Para que me aclaro así un poco, que me quedó bien claro. Entonces, ella no hereda, o sea, sí, ese es un hecho que, claro, que los cónyuges no heredan, pero ella como copropietaria sí va a tener parte del inmueble con sus herederos. Okay. Ella no va a tener parte del inmueble en razón o por motivo de la muerte de su esposo. No, los herederos sí adquieren la propiedad por sucesión, es decir, porque desapareció su causante, la persona que les antecedía, y ellos en derecho sustituyen a esa persona que murió en sus derechos, ¿verdad? El esposo no. Los esposos comunes en bienes compran, adquieren y ambos son copropietarios del inmueble, ambos en vida. Entonces, aquel de los esposos que fallece
es sustituido en la proporción que le correspondía por sus herederos. Pero el otro esposo, el que queda vivo, el supérstite, reserva su derecho de propiedad. Lo que pasa es que ahora le han cambiado a un copropietario por 2, por 3, por 4, por la cantidad de hijos que tenga esa persona, o de sucesores, porque pueden ser los hermanos también, pueden ser los padres, quien esté en orden de suceder a esa persona. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Preguntas. Entonces, quiero que tengan presente entonces las dos jurisdicciones, administrativa, jurisdicción graciosa. En jurisdicción graciosa, el requerimiento está partiendo, se está haciendo fuera de conflicto. Lo está haciendo una sola persona. Cuando hablo de una sola persona, no quiero que me entiendan como un solo individuo, pues un conjunto de individuos, pero una sola parte. Luego, en los asuntos controvertidos, tenemos una demanda, tenemos dos personas o varios sujetos encontrados o con intereses encontrados. Hay un conflicto. En jurisdicción graciosa, vamos a producir o ese trámite va a terminar con una resolución que será susceptible de ser objeto de los recursos que están establecidos para las resoluciones. La reconsideración, el recurso jerárquico y el jurisdiccional. Por el contrario, los asuntos controvertidos, donde tenemos procesos donde hay personas en conflicto, van a agotar una instrucción controvertida o contradictoria, van a ir a audiencia. Aunque ambos inician con instancias introductivas de demanda, pues en uno va a haber un acto de notificación, a la parte contraria en otro no. Y este sí va a terminar entonces con una sentencia pronunciada de manera controvertida y que va a adquirir eventualmente la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que será susceptible en primera instancia del recurso de apelación y posteriormente del recurso de casación. ¿Ok? Chévere. Siempre tenemos pretensiones y junto a esa pretensión debemos aportar los documentos o las pruebas que justifican la misma. Tengan en cuenta qué quiero. Luego de que establezco qué quiero, dónde lo presento, luego de que sé en qué órgano lo voy a presentar, qué tengo que aportar, qué es lo que tengo que demostrar o que presentar para demostrar eso que estoy alegando. Dime, Juan, por favor. Profe, entonces para aclarar, el procedimiento para apoderar a un tribunal en materia contradictoria es depositar la instancia con los medios de prueba y luego se le notifica a la parte. Sí, tienes 10 días para notificarle a la parte. Después que se deposita la instancia introductiva de una demanda, o sea, de un proceso contradictorio, entonces tienes 10 días para depositar el acto de notificación de esa demanda. Estoy tratando de buscar, de ver si podía encontrar. No sé por qué no puedo compartir esto, chicos. ¿Algo más? Déjenme ver algo. No, yo voy a desistir de mi intento de compartir documentos con ustedes porque por algún motivo no lo puedo hacer. No me voy a volver loco. Eso lo vamos a hacer, no crean que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a agotar en la otra clase. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. ¿Nada más? No, profe. Bueno, pues entonces yo creo que por hoy ya podemos terminar. Teníamos para hoy una actividad que vamos a agotar con ustedes en clase y unos documentos que quería compartirles, unas instancias introductivas y unas resoluciones. La intención de esas actividades que íbamos a hacer era para que ustedes a través del análisis de estos documentos que íbamos a tener aquí en clase, pues pudiéramos juntos identificar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y en ese ejercicio de razonamiento, pues ustedes pudieran ver en los documentos de lo que hemos hablado en el día de hoy. Lamentablemente, pues nosotros nos dividimos la materia y yo compartimos los documentos y Adriano era que iba a encargarse de subirlos o compartirlos con ustedes y realmente yo no me preparé para que él no estuviera aquí. Falla mía. Entonces no puedo compartirlos, no sé por qué. ¿Alguien levantó la mano? No. Manitos. Vi una manito levantada, ¿no? No. Bueno. Vamos a pasar otra vez la lista, por favor. Lía Marí, ¿llegó?
Lía Marí. No llegó Lía Marí. Y Alejandro Murillo. Alejandro Murillo. Ok. Estás ahí, Ok. Alejandro. Profe, hacia el final, yo quisiera quedarme con usted para hacerle una pregunta. Tengo una duda. Pero pregunta ahora, porque así podemos compartir. Es tempranísimo, son las 9. No. Espérame, déjame terminar la lista, por favor. Debra Camila. Presente. Vamos a ver de los míos. Aquí está ausente. Scarlett, ¿llegaste? Scarlett. Sí, profe, desde el principio, cuando usted estaba pasando lista, pero parece que cuando yo llegué ya usted había pasado mi nombre. Ah, bien. Pues estamos ya prácticamente todos. Chicos, la verdad, les pido muchas excusas por no poder hacer esto. Me siento bastante torpe. Pero por algún motivo no puedo compartirles estos documentos que quisiera que viéramos. Entonces... ¿Alguien habló y no escuché? Ana Patricia. Sí, que para que le diga al profe, para que después, cuando nos juntemos nuevamente, que para la clase. Sí, lo vamos a hacer porque tenemos, bueno, aparte de las actividades que ustedes van a realizar, obvio, queríamos tener era la parte más divertida de esta clase porque íbamos a tener un debate interesante y utilizar estos documentos pues nos sirve no solamente para identificarlos, sino también porque aprendemos. De los errores que cometemos, aprendemos. Entonces, es una posibilidad, es una oportunidad que tenemos de poder hacerlo teniendo documentos reales. Entonces nosotros hicimos una investigación ambos e identificamos en nuestros respectivos tribunales instancias e inventarios, decisiones que tienen alguna particularidad, porque obviamente las que también no son interesantes, ¿verdad? Que tienen alguna particularidad y entonces pues queríamos compartirlo con ustedes para que vieran algunas de estas cosas que hemos hablado. Pero les digo, la tecnología me ha fallado en el día de hoy. ¿Quién me quiere hacer la pregunta? Sí sabía, pero yo le quería mencionar, profe, que estoy aquí presente, José Daniel. O sea, si me puso. Sí, yo te puse presente. Lo que pasa, profe, que es un inquietud personal, que no atañe propiamente al curso. Ah, pues está bien. Entonces, chicos, a los demás, me quedo aquí y a los demás atentos al foro que vamos a colocar. Profesor. Y las demás prácticas. Profe. ¿Qué pasó? Para la demás. Perdón que la interrumpa. No, dime. Que para aclararle que yo estaba en conversatorio con lo de las preguntas, escribiendo, etcétera, para que... Déjame verificar, pero me parece, Alejandro, ¿verdad? Me parece que cuando me lo dijeron yo te puse presente. Sí, Déjame estar seguro. Lo mismo pasó conmigo, profe. Yo estaba participando del conversatorio. Vamos a estar seguros. Escuchándole eso, y entonces no me pude poner presente cuando pasaron la primera lista. Juan de Dios. Juan de Dios, ¿estás? Sí, yo estoy aquí, que no me había mencionado al inicio. Ok. Y a ver, denme un segundito. José Daniel Ariza, ¿estás? Sí, profe. Ok. Vamos a ver, estoy preguntando solamente por los que tengo ausentes, ¿ok? Uy, ya la cometí. Aquí está todo el mundo presente. Scarlett, ¿estás presente? ¿Quién te mandó esa foto? Bueno. Sí, profe. Bien. Y del otro grupo solamente tengo ausente a Guillermo Germán. Guillermo, ¿estás aquí? Profe, yo le dije presente. Pues, qué bueno que me lo dices otra vez. Y Isaías. Isaías. Sí, profe. Sí, yo estoy presente. O sea, estuve presente desde el principio. Lo que pasa fue que
la lista no había entrado todavía. Bien. Entonces ya, estamos todos. No, perdón, tengo un ausente aquí. Lía Marí. Lía. Entonces solamente Lía quedó ausente. Pero usted nunca me mencionó. ¿Perdón? Usted nunca me mencionó en la lista. ¿Quién eres tú, cariño? Ángela. Vamos a ver, Ángela. Ángela, ¿estás en mi grupo o en el de Adriano? En el de usted. Papi. Vamos a ver, Ángela. Ángela María, ¿sí estás presente? Entonces, chicos, no tienen ninguna pregunta. Yo he abarcado muchas cosas hoy, muchas cosas de interés práctico real para ustedes. Entonces, al margen de las prácticas que vamos a desarrollar, quiero que estén claros en esto. Esto aparenta sencillo, pero tiene muchas particularidades que quisiera saber sé que ustedes ya dieron inmobiliario, sé que tuvieron un muy buen profesor, pero no tienen preguntas. Todo quedó claro. Profe, a mí me gustaría puntualizar, como para tenerlo en las notas, el proceso ante la jurisdicción administrativa o graciosa, que yo sé que lo tratamos como algo más amplio, pero como a través de la determinación de herederos, pero para saber si se podría puntualizar como que primero esto, luego esto, luego esto. Claro. Primero, ubícate que determinaciones de herederos seguidas de partición amigables entran dentro de las atribuciones administrativas o de jurisdicción graciosa del tribunal, ¿ok? Es decir, que estamos apoderando el tribunal en ausencia de conflicto. Una sola parte nos está pidiendo algo. Entonces, lo primero que tienes que tener es una instancia introductiva. Como en todo tribunal, tienes que redactar un instrumento que contenga tus pedimentos. Como dijimos o aclaramos a pregunta de uno de ustedes, no se trata de un pedimento. Esa instancia, aunque es un documento, podrá tener todos los requerimientos, todas las pretensiones que usted requiera del tribunal. Uno, primero, segundo, tercero, cuarto, todo, no hay límites. Usted puede presentar al tribunal todos los requerimientos. Obviamente, señores, estamos hablando de pedimentos relacionados con un mismo asunto, ¿verdad? Pero podrá presentar principales y accesorios cuantos usted entienda en esa instancia introductiva. Además del petitorio, o sea, de las conclusiones formales o concretizadas, ese escrito deberá contener los argumentos de hecho que constituyen la causa y el derecho, es decir, los textos legales en los que usted fundamenta el pedimento que está realizando. En la determinación de herederos, vamos a tener el desarrollo de una secuencia de actos y de hechos que relata el escribiente de esa instancia. El primer acto o el primer hecho que tiene usted que relatar es que una persona falleció y que falleció en una fecha determinada, porque es el hecho que va a aperturar la sucesión. Así que es el hecho del que va a partir la posibilidad de que sus representados accionen en ese sentido. Entonces, luego va a tener que describir los inmuebles o el inmueble que esa persona al momento de su fallecimiento tenía en su patrimonio. Luego, identificar las personas llamadas a sucederle. Identificar implica nombres, apellidos, domicilios, estados civiles, cédulas de identidad o pasaportes si son extranjeros. Después va a tener que establecer el estado civil de la persona que falleció a fin de poder incorporar al proceso lo que tenga que ver con los derechos del esposo o de la esposa supérstite. Todo eso está en un solo documento, ¿verdad? En la instancia introductiva. Esa instancia introductiva, entonces, se va a acompañar de los documentos o medios de prueba en los que se sustentan esos argumentos que usted está presentando como causa de su demanda. Si estamos partiendo de que estamos apoderando el tribunal de una determinación de herederos, lo primero que tiene que haber es un muerto, un fallecimiento. La sucesión se abre a partir de la muerte
de aquel de quien se pretende suceder. Entonces, lo primero y lo que menos se les puede olvidar a ninguno de ustedes en ningún escenario es el acta de defunción. Y se lo digo de esta forma porque usted no se imagina la cantidad de gente que olvida el acta de defunción o que da por sentado de que si está muerto, yo le dije que estaba muerto. Entonces, usted tiene que demostrar el fallecimiento. Si yo no verifico que la persona falleció, no voy a seguir analizando más nada porque no tengo la muestra, la prueba fehaciente de la apertura de la sucesión. ¿Ok? Entonces, usted va a acompañar esa instancia introductiva de esos documentos, de esas pruebas que fundamentan esos argumentos: la muerte, la acción de quienes dicen suceder a la persona, el acta de matrimonio, si existe un matrimonio, esa persona estaba casada, las pruebas que acreditan la existencia y la vigencia del derecho de propiedad en ese patrimonio, porque es el inmueble sobre el que usted quiere partir, y su documento estelar, por supuesto, el acuerdo amigable de partición. Ese acuerdo amigable, recuerden, puede ser acto auténtico o bajo firma privada. Entonces, esos documentos, la instancia introductiva y sus pruebas se van a llevar a la Secretaría del Tribunal. Si estamos en el Distrito Nacional, esa instancia va a pasar al juez coordinador, quien va a someter el asunto a un sorteo, un sorteo aleatorio para designar la sala del Tribunal de Jurisdicción Original que habrá de conocer el asunto. Esta actuación, o sea, este sorteo aleatorio produce un auto, que es el documento que quería compartirles, produce un auto de designación, que no es más que una hoja, que identifica el proceso, o sea, identifica la del demandante, el inmueble y el tribunal, entonces, que ha quedado apoderado para conocer y decidir sobre ese asunto. Esto se envía a la sala o al juez apoderado, y el juez apoderado, entonces, a la vista de su instancia y de sus documentos, sin celebración de audiencias. No va a haber celebración de audiencias. Usted no le va a explicar nada a ese juez. Ese juez va a fallar con lo que usted llevó. Entonces, el juez va a emitir una resolución en su despacho, en su oficina, en su escritorio, como ustedes quieran, pero no va a ser una audiencia pública. En su oficina, el juez va a emitir una resolución en la que acoge o rechaza, o acoge parcialmente también, puede ocurrir, su demanda, su pretensión, que si estamos en determinación de herederos y partición, irá en el sentido de que primero se determinen los herederos del fallecido, o sea, del señor fulano de tal, que se disponga la transferencia de sus derechos y, por supuesto, que en ejecución del acuerdo de partición se distribuya o se ordene el registro de ese derecho en favor de sus herederos en razón del acuerdo que hayan llegado las partes. También hablamos de que ese acuerdo necesariamente no tiene que corresponderse a una partición equitativa o exacta entre los herederos, quienes perfectamente tienen libertad de asumir una convención en la que tengan alguna compensación entre ellos y establecer proporciones distintas a del derecho a su favor o a favor de uno de ellos en particular. Emitida la resolución, si la misma no es favorable para el que la requiere, entonces la misma puede ser susceptible de recursos, pero de los recursos que responden a la estructura administrativa, es decir, a la reconsideración ante el mismo juez que dictó la resolución, para que el juez vuelva a pensar, vuelva a analizar lo que usted planteó. Este recurso parte de la posibilidad o de que el juez haya analizado incorrectamente o valorado incorrectamente los documentos que se le presentó, o que usted presente un documento que no presentó oportunamente y que fue la causa del rechazo. Entonces, el juez, vista ese nuevo documento, vista esa nueva circunstancia, puede repensar, puede reconsiderar lo fallado y emitir una nueva decisión, porque en jurisdicción graciosa las decisiones no adquieren autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Agotado el recurso de reconsideración, seguimos en jurisdicción graciosa, pero entonces se va al superior de tierras. En el Tribunal Superior de Tierras hay dos recursos, el jerárquico y el jurisdiccional. Entonces, creo que con eso terminamos lo que usted me preguntó, ¿verdad? ¿Algo más? Sí, perfecto. ¿Te quedó claro ahí? Sí, aclarando esa parte que usted dijo, el auto bajo firma, acto auténtico o bajo firma privada. El acuerdo amigable de partición. Ajá, el acuerdo amigable de particiones. Sea auténtico o bajo firma privada, todos tienen que estar firmados por todos los herederos. Claro. Okay. Claro.
Obviamente puede haber un heredero ausente que esté representado por otra persona, pero en este caso entonces tenemos que ponderar también la existencia del poder de representación. Porque puede ocurrir, puede haber un heredero que no se encuentra en el país, por ejemplo. ¿Algo más? Entonces, quiero que les quede en el ánimo que sé que es mucha información, pero la vamos a ver. Esto lo vamos a ver prácticamente. O sea, vamos a ver instancias introductivas bien hechas, algunas con algunos errores. Vamos a ver resoluciones para que ustedes aprecien cómo se hace y ustedes van a hacer instancias introductivas. Vamos a hacer ejercicios para que ustedes identifiquen los documentos que deben acompañarlo. Y lo importante es, se los estoy diciendo desde el primer día, no es que memoricen, no es que cumplan con un foro para ganar un punto o dos. Lo importante en esta materia es que ustedes razonen lo que estamos hablando, ¿okay? Que lo entiendan de verdad, porque estas son las herramientas con las que ustedes mañana van a ir enviados por sus oficinas o en sus oficinas propias a apoderar el tribunal. De esto es de lo que ustedes van a vivir, de lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes, todo lo que estamos hablando aquí, lo entiendan auténticamente, ¿ok? Chévere, chicos. Chévere. Bueno, pues me quedo con quien quería decirme algo. Todos los demás. Isaías, profe. Ah, Isaías, pues me quedo contigo. Todos los demás pueden irse. Buenas noches, descansen. Buenas noches, profe. Se portaron muy bien los de Adriana. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bye, buenas noches. Descansen. Gracias, igual. Descansen. Sí, profe. Sí, dime, Isaías, te escucho. Yo quería hacerle una pregunta. Veo que está aquí José Junior Fernández. José, ¿querías decir algo? Para que no. No, pero dime. Ok, mire, yo tengo una inquietud. Yo quise manifestarla delante de los compañeros para que no interpretaran como que yo estaba buscando más trabajo de la cuenta, ok. Pero usted sabe que normalmente al tema de los conversatorios se le da cuando son... Perdón, no te escuché, que generalmente el tema de los conversatorios se le da un manejo específico cuando hay clases de derecho. O sea, ¿ustedes pusieron al inicio de la clase algún requisito para los conversatorios? No. No, ok. No. Ok, esa era una duda que tenía. Y entonces, por otro lado... Pero perdóname, si tienen que agotar la cantidad de horas que tiene cargada esa asignatura. Si tienen que asistir a los conversatorios. Lo que nosotros sí podemos hacer es, como cualquier otro de los profesores de este semestre, es cuando hay un tema relativo a nuestra materia, o al tema que nos interesa, nosotros podemos utilizar ese conversatorio, o sea, tomar alguna información o poner algún trabajo o pedirles un ensayo, lo que sea, o sea, usar esa información porque hay una presunción de que ustedes fueron, ¿verdad? O sea, de que ustedes tienen que ir. Ok. No, yo normalmente, por esa razón, saludo al inicio del buenas tardes, si me interesa mucho participo, opino, hago preguntas y eso, para que se vea la participación. Claro, claro. Entonces, por otro lado, yo tengo 2 tomos de Rafael Ciprián sobre el tratado de derecho inmobiliario. Yo me preguntaba, ¿puedo utilizarlo como consulta para la clase sin ningún problema, además de las leyes y reglamentos que están en la PBA? Claro que sí. Yo no recuerdo si esos tomos, ¿tú recuerdas, sabes el año de la edición? Bueno, aquí dice 2009 e incluye bueno, okay. 109-05. No, está bien, ok.
Lo que pasa es que el magistrado Ciprián ha hecho muchos libros, entonces, o sea, ha publicado muchas obras y algunas responden a la ley 1542, o sea, la ley anterior. Entonces, bueno, eso podría generar algunas confusiones, pero sí, perfectamente lo puedes consultar como doctrinario. Ok, entonces por último, le dije al profesor que no podía participar del foro y no quería perder la totalidad de los puntos. Entonces él me dijo que ustedes quería saber si han meditado alguna actividad para... Mira, lo que ocurre es que, incluso si te das cuenta, nosotros no hemos puntualizado, no hemos valorado los foros o el foro que tenemos. Sí lo leímos, incluso hemos compartido algunas de las reflexiones. En la clase anterior le dedicamos un tiempo a compartir las participaciones en clase, pero no te sientas aprensivo por no haber participado en ese foro, porque van a haber muchas actividades. Hoy mismo teníamos 4 actividades previstas, que son actividades prácticas. Entonces, esto es una materia donde la puntuación se va a acumular 70-30, o sea, la mayor parte del acumulado va a responder a sus trabajos, a sus participaciones, a sus prácticas, porque esto es una materia de forense. Okay. Entonces, sí tenemos que tener un instrumento de evaluación final, porque la universidad así lo exige, pero van a haber muchas oportunidades de tú ganarte, por decirlo, esos puntos. O sea que relájate, que estamos empezando y tú vas a ver, vamos a tener muchas actividades. No, ya está bien. Lo que pasa fue que me preocupó porque realmente yo no quise. Yo, en primer lugar, me enteré tarde que estaba ahí, porque cuando dijeron que iban a hacer el foro, yo no, por alguna razón no podía escuchar bien por un tema de mí. Y después duré casi un día y medio desconectado. Ok, y dime algo, tú estuviste en la clase anterior, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y si escuchaste y participaste en la discusión que tuvimos sobre el foro? Sí, claro. O sea, y entendiste lo que estábamos hablando, lo que tratamos de establecer. Sí, sobre la diferencia, sobre lo que estatuye la ley y lo que dice el Código Civil. Exactamente. Entonces, eso es lo importante de esta clase. De esa discusión que teníamos la semana pasada, no, lo importante ni siquiera es establecer o que ustedes fijaran una posición de si existe o no controversia. Lo importante es que entre los dos textos, sino que entendieran, que supieran lo que estábamos hablando, que supieran la importancia de un instrumento escrito y por qué se necesita el instrumento escrito a pesar de realmente ser un acto consensual o un contrato consensual, pero que los razones, cuando yo digo los razones, es que lo entiendas realmente, porque los textos están ahí y tú lo vas a poder leer siempre, pero es importante que sepas la razón de ser de las cosas. Entonces, tranquilo. Sí, no, está bien. Chévere. Muchísimas gracias, está bien, sí. Bueno, pues buenas noches, descansa. Igual. Chao, bye.